La pantalla está en negro. Solo se escucha el murmullo del agua, un río oscuro que se desliza en la quietud de la noche. Lento, casi imperceptible, se une el zumbido grave de un motor forzado a mantener el silencio. La imagen cobra vida en un verde granulado, la fría perspectiva de un visor nocturno. Vemos la proa de un bote de combate, cortando las aguas negras del río Bravo como una daga. La tensión es una entidad palpable, una bestia que respira en la oscuridad. Por la radio, una voz joven, saturada de una confianza casi divina, susurra: Eagle 1 a base. Nos aproximamos al punto de extracción. Sin contacto, el área está fría, repito, fría, como un paseo por el parque. Justo cuando la última palabra se desvanece, un pilar de luz blanca, tan súbita y brutal como un acto de Dios, inunda la escena. La tecnología de $40,000 se convierte en una prisión blanca, quemando la visión a una ceguera total. El aire se desgarra con gritos de sorpresa y dolor, y luego el estruendo, docenas de disparos, un coro ensordecedor que no viene del frente, sino de todas partes, de la tierra, del agua, del mismo aire. El infierno tiene un nombre, y esa noche se llamaba Río Bravo. El caos es absoluto. Los hombres más entrenados del planeta, los amos de la noche y la tecnología, son ahora solo siluetas desorientadas en un teatro de luz y muerte. Sus armas, extensiones de su voluntad, no tienen a dónde apuntar. El enemigo es invisible, un fantasma que usa la luz como su espada y el río como su cómplice. Cada disparo resuena no solo en el cañón del río, sino en el corazón de una doctrina militar construida sobre la certeza de la superioridad. En este instante, en medio del agua que alguna vez fue una simple línea en un mapa, esa certeza se ahoga. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la punta de lanza de la maquinaria de guerra más sofisticada de la historia humana terminó aquí, ciega, sorda y casada en un terreno que creían dominar? Para entender cómo la unidad mejor preparada del mundo fue desmantelada pieza por pieza, no por un ejército rival, sino por una idea, necesitamos rebobinar el tiempo. La respuesta no comienza con el estruendo de un fusil, sino con el susurro silencioso y letal de una sola palabra: arrogancia. Lejos del fango y la oscuridad del río, el mundo de la planificación era un santuario de luz fría y aire acondicionado. En el corazón de una base de operaciones avanzada, rodeados por un coro silencioso de servidores y pantallas de alta definición, los arquitectos de la misión diseñaban la realidad a su antojo. Aquí, el río Bravo no era una entidad viva y traicionera, sino una línea azul perfectamente delineada en un mapa topográfico digital. El enemigo no era un hombre de carne y hueso, con historia y astucia, sino un conjunto de variables predecibles, iconos rojos que se moverían exactamente como el algoritmo dictaba. En esta sala, la guerra no era un caos de sangre y miedo, era un problema matemático, y ellos, los poseedores de la tecnología más avanzada del planeta, ya tenían la solución. La confianza en el aire no era una emoción, era un hecho empírico, tan tangible como el acero de sus armas y tan incuestionable como su propia bandera. Sus herramientas no eran simplemente armas, eran extensiones de su voluntad, prótesis de una omnipotencia tecnológica que les permitía reescribir las reglas de la noche. Llevaban consigo visores nocturnos de cuarta generación que convertían la más profunda oscuridad en un paisaje verde y detallado, transformando la noche de un manto de incertidumbre en su coto de caza privado. Sobre ellos, un dron de vigilancia térmica, silencioso e invisible a miles de pies de altura, les ofrecía la visión de un dios, pintando el mundo en un lienzo de calor que revelaba a cada ser vivo. Sus botes de combate, diseñados para deslizarse sobre el agua con el sigilo de un fantasma, eran la encarnación de su doctrina: llegar sin ser vistos, golpear sin ser oídos y desaparecer antes de que el eco de su presencia se desvaneciera. Para ellos, la tecnología no era una ventaja, era una garantía absoluta de dominio, y los hombres que manejaban esta tecnología eran el producto final de una superpotencia. No eran simples soldados, eran académicos de la violencia, atletas de la letalidad,
forjados en los crisoles de los conflictos más exigentes del mundo. Cada uno era una inversión multimillonaria en entrenamiento, capaz de operar en cualquier clima, hablar múltiples idiomas y dominar cualquier sistema de armas. Su confianza no provenía de un patriotismo ciego, sino de una memoria muscular grabada a fuego a través de miles de horas de simulaciones y operaciones reales. Se veían a sí mismos no como invasores, sino como el orden natural de las cosas, la punta de lanza de un sistema que había demostrado una y otra vez su superioridad. Creían, con una convicción casi religiosa, que no existía en el mundo una fuerza capaz de enfrentarlos en igualdad de condiciones, y mucho menos de superarlos. El comandante de la unidad, un hombre cuyo rostro parecía tallado en la certeza, se dirigió a sus hombres frente a una pantalla holográfica que mostraba el área de operaciones. Su voz era tranquila, metódica, desprovista de cualquier atisbo de duda. «Señores», comenzó, mientras un puntero láser rojo trazaba una línea impecable a través del río digital, «nuestra misión esta noche es un ejercicio de evaluación, simple y directo. Cruzaremos aquí, en el punto alfa, nos moveremos hacia el punto de observación Bravo y registraremos los tiempos de respuesta del lado mexicano. La directiva es clara, sigilo absoluto. No debemos ser vistos, no debemos ser oídos. Esto es una prueba de nuestros sistemas y de su falta de ellos». En su tono, la operación no sonaba como un desafío, sino como una auditoría, una simple verificación de una inferioridad ya asumida. En los informes de inteligencia previos a la misión, la unidad mexicana era descrita con una palabra: irrelevante. Sus equipos y obsoletos, su doctrina, una broma predecible. Un analista, con una sonrisa de suficiencia, había señalado que sus tácticas se basaban más en el folclore local que en la ciencia militar moderna. El desdén era explícito, una parte fundamental del plan. «No esperen resistencia», continuó el comandante, su voz resonando en la sala. «La inteligencia sugiere que su estado de alerta es bajo y su capacidad de respuesta insignificante. Para todos los efectos, son un oponente de segunda categoría. Señores, esto no es una misión, es un trámite. Entraremos, saldremos y estaremos de vuelta para el desayuno. Ni siquiera sabrán qué los golpeó». La frase fue recibida con silenciosos asentimientos de aprobación, la confirmación de una verdad que todos daban por sentada. El plan de acción era una obra de arte de la simplicidad letal, una secuencia de pasos tan lógicos y controlados que el fracaso parecía una imposibilidad teórica. La inserción se realizaría bajo el amparo de la luna nueva. El dron proporcionaría una cobertura de vigilancia continua, alertando de cualquier movimiento inesperado. Las comunicaciones satelitales encriptadas mantendrían al equipo conectado a su red de mando y control, un sistema nervioso digital que les daba una conciencia total del campo de batalla. La extracción sería tan limpia como la inserción. Era un ballet de sigilo y tecnología, coreografiado hasta el último segundo, perfecto en cada detalle. El plan era perfecto en el papel, pero el papel no sangra. Y el papel no tiene en cuenta el factor más impredecible de todos, el espíritu de un pueblo que se niega a ceder. La falla fundamental de su estrategia no residía en sus satélites o en sus rifles, sino en su imaginación. Incapaces de concebir una forma de guerra que no se basara en la supremacía tecnológica, estaban ciegos a las verdaderas fortalezas de su oponente. Buscaban señales electrónicas en el éter, pero no escuchaban el lenguaje de la Tierra. Analizaban datos de movimiento térmico, pero no entendían la historia de un pueblo que había aprendido a moverse como sombras en su propio territorio durante siglos. Su arrogancia les impedía ver que la mayor arma de los soldados mexicanos no era un fusil, sino un conocimiento íntimo y casi genético de cada corriente del río, cada cañaveral, cada juego de luces y sombras. Se preparaban para luchar contra un fantasma digital, una versión inferior de sí mismos, sin saber que el verdadero enemigo era la Tierra misma, y los hombres que eran uno con ella. El zumbido de la electrónica era el único himno en la sala de preparación. Los hombres realizaban sus comprobaciones finales con una eficiencia tranquila y metódica. Cada cargador
encajaba en su lugar con un chasquido satisfactorio. Cada lente de visión nocturna se activaba, bañando sus rostros en un resplandor verde fantasmal. Cada pieza de equipo, con un valor superior al salario anual de los hombres que iban a observar, era tratada con una reverencia casi religiosa. No había tensión en sus movimientos, solo la calma de profesionales que han repetido un proceso hasta convertirlo en un ritual. Esta no era la preparación para una batalla incierta. Era el acto de armar a los titanes antes de un paseo ceremonial entre los mortales. La victoria no era un objetivo a alcanzar, era una conclusión inevitable que simplemente debían ir a formalizar. Con la confianza como su principal armadura y la tecnología como su espada, los botes se deslizaron desde la orilla estadounidense hacia la negrura del río. Los motores emitían un murmullo apenas perceptible, el sonido de un depredador acercándose a una presa desprevenida. En sus pantallas, el mundo era claro, controlable, un universo de datos verdes y píxeles. Se adentraban en un territorio que habían mapeado con precisión milimétrica, pero que no entendían en absoluto. Creían que eran los cazadores, los amos de la noche, moviéndose con una gracia invisible hacia su objetivo. No sabían que el río, ese guardián silencioso de una frontera más antigua que sus naciones, ya había sentido su presencia. Y en la orilla opuesta, en la oscuridad que ellos creían poseer, los verdaderos cazadores simplemente esperaban. Del otro lado del río, en la oscuridad que los satélites no podían penetrar, la preparación era un ritual de una naturaleza completamente diferente. Aquí no había pantallas de alta definición ni zumbidos de servidores. El aire olía a tierra húmeda, a café de olla y a la pólvora limpia de rifles que conocían las manos de sus dueños como un artesano conoce sus herramientas. En lugar de mapas holográficos, se desplegaban sobre una mesa de madera gastada viejos mapas topográficos manchados por el sudor y el tiempo, pero infinitamente más ricos en detalles que cualquier renderizado digital. En sus márgenes, anotaciones a lápiz marcaban lugares que no tenían nombre oficial, pero que la memoria local conocía. El recodo del ahogado, Isoms, la piedra del coyote. La tecnología no era el centro de su universo. El universo mismo, la tierra bajo sus pies, era su más avanzada pieza de tecnología. Su comandante no era un tecnócrata educado en la fría lógica de los algoritmos, sino un hombre cuya sabiduría emanaba de la tierra misma. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar horizontes desérticos, veían más allá de los datos. Entendía que la guerra no era una ecuación matemática, sino un drama humano, una prueba de voluntades. No se dirigía a sus hombres con proyecciones de poder, sino con una calma que inspiraba una confianza más profunda. Les hablaba del honor, no de la eficiencia. Les recordaba la historia que fluía en su sangre, las innumerables veces que invasores con más acero y más oro habían sido derrotados por la astucia y el coraje. Su doctrina no estaba escrita en manuales de estrategia, sino en los corridos de héroes pasados y en el conocimiento silencioso de que defender ese pedazo de tierra era defender la esencia misma de su identidad. Para ellos, el río Bravo no era una simple frontera geopolítica, una línea azul en un mapa. Era una entidad viva, con memoria y carácter. Conocían el pulso de sus corrientes en cada estación, el lenguaje de sus remolinos, el susurro de los carrizales que delataba el paso del viento o de un hombre. Sabían cómo el lodo de sus orillas podía ser un aliado, una trampa pegajosa para el extranjero descuidado. Este conocimiento no era académico, era visceral, transmitido de generación en generación, perfeccionado en noches de caza y en años de vigilancia silenciosa. Mientras los estadounidenses veían el río como un obstáculo a superar con ingeniería, los soldados mexicanos lo veían como su principal cómplice, un guardián silencioso cuyas trampas solo se revelaban a quienes no lo respetaban. Su verdadera ventaja no estaba en lo que llevaban, sino en dónde estaban parados. Su red de inteligencia no zumbaba en servidores ni dependía de la órbita terrestre. Era una red humana, tejida con los hilos de la confianza y la comunidad. Eran los ojos de un pescador que, al amanecer, notaba una huella extraña en la orilla,
Era el oído de un anciano en un rancho cercano que distinguía el zumbido de un motor desconocido en la quietud de la noche. Eran los susurros que viajaban más rápido que cualquier señal encriptada, de boca en boca, llevando la noticia de que los güeros se movían con una confianza sospechosa. Los estadounidenses buscaban señales electrónicas, anomalías térmicas, patrones de movimiento predecibles. Estaban buscando un fantasma en la máquina, completamente ciegos al hecho de que cada árbol, cada sombra y cada par de ojos en la ribera mexicana era un centinela activo, parte de un sistema inmune que había detectado al invasor mucho antes de que tocara el agua. La filosofía detrás de su plan era de una simplicidad brutal y elegante, la misma que ha permitido al débil vencer al fuerte a lo largo de la historia. No intentarían igualar la fuerza del enemigo, la usarían en su contra. Sabían que la mayor fortaleza de los estadounidenses, su dependencia casi religiosa de la tecnología, era también su talón de Aquiles. ¿Qué ocurre cuando le quitas los ojos a un hombre que ha olvidado cómo caminar en la oscuridad? Se paraliza, se convierte en una presa fácil. El plan no era una emboscada de fuego abrumador, sino una deconstrucción psicológica. El objetivo era simple: convertir su mayor ventaja, la visión nocturna, en su más grande ceguera, despojarlos de su omnipotencia digital y devolverlos a la oscuridad primigenia, donde el miedo y la confusión son los verdaderos comandantes. Sus armas para esta tarea no eran misiles guiados por láser, sino reliquias de otra era, imbuidas de un nuevo y letal propósito. En la parte trasera de viejos camiones militares, ocultos bajo lonas y redes de camuflaje, esperaban su momento varios reflectores antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial. Eran bestias de acero y vidrio, olvidadas por el tiempo, pero cuyo poder para desgarrar la noche con una luz blanca y pura permanecía intacto. Ingenieros del ejército los habían modificado, adaptando sus fuentes de poder y sincronizando sus mecanismos de activación. Estos viejos dragones de acero, considerados chatarra por cualquier ejército moderno, estaban a punto de convertirse en el arma más efectiva del campo de batalla, no por su sofisticación, sino por su capacidad de anular la sofisticación del enemigo con la fuerza más elemental de todas, la luz. Sus ensayos no se realizaban en simuladores de realidad virtual, sino en el fango y las cañas del propio río, bajo lunas idénticas a la de la noche señalada. Repetían la secuencia una y otra vez, hasta que se convirtió en una segunda naturaleza. La coordinación no dependía de radios que pudieran ser interceptadas, sino de un lenguaje antiguo y silencioso, un silbido de pájaro específico, imitado a la perfección, para señalar que el enemigo había cruzado el primer punto, un breve destello de una linterna con un filtro rojo para iniciar la siguiente fase. Cada hombre conocía su papel no por una orden digital, sino por el ritmo de la operación, sintiendo el momento exacto para actuar. Era una coreografía de paciencia y precisión, donde el silencio era la música y la oscuridad, el escenario. Estaban afinando un instrumento de caos, listos para interpretar su sinfonía mortal. Pero más allá de la táctica, el terreno y las herramientas, poseían un arma intangible que ningún satélite podía detectar: la fibra. No es una palabra que se encuentre en los manuales militares. Es un concepto tejido en el alma de México. Es el orgullo del que defiende su casa. Es la terquedad sagrada del que se niega a ser humillado en su propia tierra. Es la memoria de 100 batallas contra invasores, una resistencia que corre por las venas. Los soldados estadounidenses estaban ejecutando una misión. Los mexicanos estaban defendiendo un legado. Para el invasor era un ejercicio, un trámite. Para el defensor era un acto de afirmación existencial. Esa diferencia fundamental, invisible para los analistas de inteligencia, era la variable más poderosa en el campo de batalla, una fuerza capaz de transformar a hombres en leyendas. Así, mientras los botes de combate estadounidenses se deslizaban sobre el agua, envueltos en su burbuja de superioridad tecnológica, en la orilla mexicana reinaba una calma depredadora. Los hombres esperaban, fundidos con el paisaje, sus respiraciones sincronizadas con el murmullo del río. No había ansiedad en su espera, solo la paciencia del cazador que conoce íntimamente los hábitos de su presa.
Sabían que la arrogancia del enemigo era su mejor aliado, el cebo que los atraía inexorablemente hacia el centro de la trampa. No estaban esperando una batalla, estaban esperando una cita con el destino, una que el enemigo, en su ciega confianza, había programado sin saberlo, y el río Bravo, su cómplice silencioso, ya se preparaba para reclamar lo que le era debido. El viaje a través del río Bravo comenzó con una serenidad casi insultante, una calma que parecía validar cada una de sus suposiciones. Los botes de combate se deslizaban sobre la superficie oscura del agua como espectros, sus motores eléctricos emitiendo un zumbido tan bajo que se confundía con el canto de los insectos nocturnos. En los visores de los soldados, el mundo era un paisaje verde y lúcido, cada caña, cada roca en la orilla, renderizada con una claridad perfecta. El plan se desarrollaba con la precisión de un reloj suizo. El dron, su ojo en el cielo, no reportaba ninguna anomalía térmica, ninguna señal de presencia humana. El silencio en sus comunicaciones encriptadas no era un vacío, sino la resonancia de un control absoluto. En ese momento, en la prístina burbuja de su operación, no eran soldados en territorio hostil, eran dioses menores, observando un mundo que aún no se había percatado de su presencia divina. Pero entonces, el río comenzó a susurrar la primera advertencia. La corriente, esa fuerza primigenia e indiferente a los satélites, era más tenaz de lo que los modelos hidrográficos habían predicho. Era una resistencia sutil, casi imperceptible al principio, pero constante. Los motores, diseñados para el sigilo, tuvieron que aumentar su potencia, su murmullo discreto convirtiéndose en un gruñido forzado que parecía desgarrar la tela del silencio nocturno. Los operadores de los botes intercambiaron miradas breves, una comunicación no verbal que reconocía la discrepancia entre el mapa digital y la realidad física. El río no era una línea azul inerte, era una entidad viva, con un pulso propio, y esa noche parecía estar empujando en su contra, como si intentara expulsar un cuerpo extraño de sus venas. Era el primer indicio de que la naturaleza no había leído su plan de misión. La voz del comandante llegó a través de los auriculares, tan tranquila y controlada como siempre. Eagle 1, informe sobre el ruido del motor. La respuesta fue técnica, desprovista de emoción. Base, la corriente es un 10% más fuerte de lo previsto. Compensando la potencia para mantener el rumbo y la velocidad, el sigilo acústico podría verse marginalmente comprometido. Hubo una pausa. Para el comandante, esto no era una señal de peligro, sino un simple problema de ingeniería, una variable inesperada que requería un ajuste. Recibido. Mantengan la disciplina de ruido al mínimo. Procedan. En su mente, el universo operaba según reglas lógicas. Si la corriente era más fuerte, se aplicaba más potencia. El problema estaba resuelto. No podía concebir que la resistencia del río no fuera un accidente del clima, sino la primera línea de una defensa invisible y deliberada. Al llegar a la orilla mexicana, la tierra misma pareció unirse a la conspiración del río. El plan requería desembarcar y establecer un perímetro rápido en un terreno que los mapas satelitales describían como firme y con vegetación escasa. El primer hombre que saltó del bote se hundió hasta la rodilla en un lodo espeso y pegajoso, un fango traicionero que succionaba su bota con una fuerza sorprendente. Lo que parecía tierra sólida era en realidad una delgada costra seca sobre un lecho de limo profundo, una trampa natural perfectamente camuflada. Otros soldados encontraron el mismo problema. Sus movimientos, normalmente fluidos y rápidos, se volvieron torpes y lentos. La simple tarea de asegurar la orilla se convirtió en una lucha agotadora contra un enemigo sin rostro que les agarraba los pies a cada paso. Era como si la propia ribera, ofendida por la huella de la bota extranjera, se negara a ofrecer un punto de apoyo firme. Cada paso era un esfuerzo. El sonido de sus botas siendo arrancadas del lodo resonaba en la quietud de la noche. La frustración comenzó a filtrarse en la disciplina de la unidad. Un ejercicio que debía ser elegante y sigiloso se estaba convirtiendo en un forcejeo sucio y ruidoso. El comandante, observando desde su bote, apretó la mandíbula.
Busquen una ruta alternativa. Eviten el lodo. No tenemos tiempo para esto, ordenó por la radio. Una vez más, interpretó la hostilidad del terreno como un simple contratiempo logístico, un mal terreno, en lugar de lo que realmente era, una defensa pasiva, un foso natural que el enemigo conocía íntimamente y que ellos, en su ceguera tecnológica, ni siquiera habían considerado. Mientras se adentraban unos metros en la maleza, buscando terreno más estable, se manifestó la tercera anomalía. El operador de comunicaciones de uno de los equipos informó de un fallo en su enlace satelital secundario. La conexión parpadeaba y moría. Base, aquí Eagle 2. Tenemos un fallo de equipo en el SATCOM B. La humedad parece haber afectado la unidad de potencia, reportó con un tono de frustración profesional. En el calor sofocante y la humedad casi líquida de la ribera, la explicación era perfectamente lógica. Los equipos electrónicos, por muy robustos que fueran, a veces fallaban en condiciones extremas. Era mala suerte, un fallo estadísticamente inevitable. Se activó el sistema de respaldo y la misión continuó, pero una pequeña grieta se había abierto en su armadura de infalibilidad tecnológica. Una de sus voces digitales había sido silenciada, lo que los soldados no sabían y lo que su doctrina les impedía siquiera imaginar era que el fallo no era un accidente. Horas antes, un pequeño equipo mexicano, usando rociadores agrícolas manuales, había saturado esa área específica con una fina niebla de agua salobre bombeada desde un pozo cercano. No era una contramedida electrónica de alta tecnología, era una táctica de una simplicidad genial. Sabían que la fina capa de sal, combinada con la alta humedad, aceleraría la corrosión y crearía cortocircuitos en cualquier equipo electrónico que no estuviera perfectamente sellado. Estaban usando el clima mismo como un arma, convirtiendo el aire en un agente corrosivo. Los estadounidenses buscaban bloqueadores de frecuencia y ataques cibernéticos, sin sospechar que el ataque provenía de algo tan rudimentario como el agua y la sal. Casi al mismo tiempo, el analista del dron, a cientos de kilómetros de distancia en una sala con aire acondicionado, frunció el ceño. En su pantalla térmica aparecieron y desaparecieron dos breves y erráticas bolsas de calor cerca de un denso matorral. Duraron apenas unos segundos. Consultó su base de datos de firmas térmicas. No coincidían con un ser humano. Eran demasiado pequeñas, demasiado fugaces. Probablemente coyotes o algún otro animal de tamaño mediano. Escribió en su registro: actividad de fauna local. No es una amenaza. La explicación era cómoda y encajaba en los patrones esperados. La idea de que pudiera ser una táctica de engaño deliberada, un soldado apareciendo y desapareciendo bajo una manta térmica para probar sus tiempos de respuesta, era considerada una posibilidad tan remota que ni siquiera se incluyó como una nota a pie de página. En la orilla, la realidad detrás de los fantasmas térmicos era una lección de ingenio. Un soldado mexicano, agazapado en la oscuridad, se cubría brevemente con una manta térmica de emergencia, una lámina de mylar que valía menos de $5, y luego la dejaba caer. Su objetivo no era ser visto como un hombre, sino crear una anomalía, un dato que confundiera y fuera descartado. Era una forma de guerra psicológica librada a nivel de píxeles. Sabían que sus adversarios confiaban ciegamente en sus sensores y que su sistema estaba diseñado para identificar amenazas claras y definidas, no para interpretar susurros ambiguos. Estaban alimentando a la bestia tecnológica con datos falsos, usando su propia complejidad en su contra, enseñándole lentamente a no confiar en sus propios ojos. Finalmente, la unidad alcanzó su punto de observación designado, un pequeño claro que ofrecía una vista estratégica del área. Y fue aquí donde encontraron la señal más ominosa de todas: la nada, el silencio absoluto. Los informes de inteligencia, compilados durante meses, describían esta zona como un corredor activo para contrabandistas y tráfico humano. Debería haber habido movimiento, el crujido de una rama, el destello lejano de una linterna, el murmullo de voces, pero la noche estaba muerta, inmóvil. El aire estaba pesado, quieto, como si contuviera la respiración. Un soldado más joven, incapaz de reprimir su inquietud, susurró a su sargento:
Esto no se siente bien, sargento. Estás demasiado tranquilo. Antinatural. La respuesta del sargento fue un compendio de la arrogancia que impregnaba toda la misión. Puso una mano tranquilizadora pero condescendiente en el hombro del joven soldado y sonrió en la oscuridad. «Relájate, chico», susurró. «No es antinatural, es respeto. Saben que estamos aquí, pueden sentirlo, nos tienen miedo, por eso se esconden como ratas. Así de simple». Su voz estaba llena de una certeza inquebrantable. Para él, el silencio no era la calma que precede a la emboscada, era el silencio del miedo, la prueba definitiva de su dominio. Había interpretado la ausencia de su enemigo no como una táctica, sino como una rendición preventiva. Era el error de cálculo más grave de la noche, una falla de la imaginación que pronto les costaría todo. El río, el lodo, la electrónica fallida, los fantasmas térmicos y ahora el silencio ensordecedor. Cada incidente era una nota en una sinfonía de advertencia que la unidad, sorda por su propio orgullo, se negaba a escuchar. Veían cada evento de forma aislada, como pequeñas fricciones en una máquina por lo demás perfecta, meros contratiempos en un plan impecable. No podían ver el hilo que los unía a todos, la mano invisible y paciente que los estaba guiando, paso a paso, hacia el centro de su trampa. Estaban exactamente donde el enemigo los quería, en el corazón de un escenario diseñado no para la observación, sino para el sacrificio. La única pregunta que quedaba en el aire inmóvil de la noche era cuándo, exactamente, se levantaría el telón. El silencio, que antes había sido interpretado como un signo de respeto o miedo, comenzó a transformarse en algo mucho más siniestro. Dejó de ser la ausencia de sonido para convertirse en una presencia tangible, un manto pesado y vigilante que lo cubría todo. Los soldados, equipados con amplificadores de audio capaces de captar el susurro de una hoja al caer a 50 metros, se encontraron prisioneros de sus propios sentidos sobrehumanos. Cada crujido de una rama seca, cada chapoteo de un pez en el agua, cada zumbido de un insecto, se convertía en un presagio de ataque. La noche, que debía ser su coto de caza privado, se había convertido en una catedral de su propia paranoia, donde cada eco era una acusación y cada sombra, un juez. La tecnología que les prometía omnisciencia ahora solo servía para amplificar el aterrador lenguaje de lo desconocido. La sensación de ser observados se solidificó, pasando de una corazonada primal a una certeza insoportable. No eran los ojos de un solo hombre, sino la mirada colectiva de la tierra misma. Los soldados reportaban destellos de luz periféricos que no aparecían en ninguna grabación, movimientos fugaces en los límites de sus visores que el dron térmico no podía confirmar. El enemigo era un fantasma que jugaba en los puntos ciegos de su tecnología. Esta disonancia cognitiva era una forma de tortura. Sus instintos, forjados en milenios de evolución humana, les gritaban que estaban siendo acechados, mientras que sus instrumentos, la base de su doctrina y confianza, insistían en que estaban solos. Comenzaron a desconfiar de todo, del silencio, del paisaje y, es lo más peligroso de todo, de la infalibilidad de sus propias herramientas. El entorno mismo parecía haberse unido a la conspiración, convirtiéndose en un arma pasiva, pero implacable, en manos de sus adversarios. El calor no era simplemente incómodo, era un enemigo físico que los deshidrataba y agotaba, drenando su energía y su capacidad de concentración. Los insectos, enjambres de mosquitos y tábanos, no eran una simple molestia, eran un asedio constante, una distracción incesante que les impedía escuchar con claridad y los obligaba a movimientos bruscos que delataban su posición. El lodo, la maleza espinosa, la humedad que se condensaba en sus armas. Cada elemento del paisaje se sentía como parte de un sistema inmunológico que trabajaba activamente para expulsarlos. Intentar dominar este terreno no era una operación militar. Era como intentar someter a un cuerpo vivo que se resistía con cada una de sus células. El acoso invisible, entonces, se manifestó con su primer acto concreto, una declaración de intenciones tan sutil como aterradora. Desde la oscuridad de la ribera, un único disparo resonó,
no con el agudo estruendo de un rifle de asalto moderno, sino con el eco grave y profundo de un arma más antigua. La bala no buscó carne humana. En su lugar, perforó limpiamente un contenedor de agua de 5 galones atado al costado de uno de los botes de retaguardia. El sonido del agua escapándose en un chorro constante fue más ensordecedor que el propio disparo. No fue un ataque, fue un mensaje, escrito en el lenguaje universal de la vulnerabilidad. Decía: te vemos, conocemos tu sed, podemos tocarte cuando queramos, y elegimos no hacerlo, todavía. La tensión se disparó cuando el comandante envió a un pequeño equipo de reconocimiento, 2 de sus hombres más experimentados, a explorar un sendero lateral que parecía ofrecer un terreno más firme. A los 3 minutos de adentrarse en la espesura, su comunicación por radio se cortó. No hubo estática, ni un grito, simplemente un silencio absoluto. Durante 7 largos minutos, que en la radio se sintieron como 7 años, el canal permaneció muerto. El comandante estaba a punto de enviar una partida de rescate cuando la voz del líder del equipo volvió, jadeante y tensa. Eagle 4 a base, volvemos. No vimos nada. Cuando regresaron al perímetro, sus rostros estaban pálidos. No habían sido atacados, ni siquiera habían visto a nadie, pero juraron, con una convicción helada, que habían sentido la presencia de hombres a su alrededor, moviéndose en paralelo a ellos, justo más allá del alcance de la vista. Estos incidentes, estas picaduras de avispa en la oscuridad, comenzaron a tejer un patrón inconfundible. Ya no eran contratiempos o mala suerte, eran acciones deliberadas, parte de una estrategia de desgaste psicológico. Los soldados mexicanos no estaban presentando batalla en los términos que los estadounidenses esperaban. No buscaban un enfrentamiento directo donde su inferioridad tecnológica sería evidente. En cambio, estaban librando una guerra de nervios, una campaña de 1000 pequeños cortes diseñados para desangrar la moral de la unidad. Estaban convirtiendo la confianza del invasor en duda, la duda en miedo y el miedo en el catalizador de errores fatales. Era una estrategia tan antigua como la guerra misma. No ataques al león de frente, haz que se muera de hambre, de sed y de locura. La moral, esa fuerza intangible pero decisiva en cualquier conflicto, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la fatiga y la frustración. Los rostros de los soldados, iluminados por el resplandor verde de sus visores, perdieron su máscara de profesionalismo impasible. Ahora mostraban líneas de tensión alrededor de los ojos y la boca. El sueño, cuando llegaba, era ligero e interrumpido, plagado de la sensación de que el silencio podía romperse en cualquier momento. Las conversaciones, antes llenas de jerga técnica y bromas confiadas, se redujeron a susurros urgentes y monosílabos. La cohesión de la unidad, forjada en innumerables ejercicios, comenzó a mostrar fisuras. La sospecha se deslizó entre ellos. ¿Era el compañero a su lado demasiado ruidoso? ¿Estaba el hombre de la retaguardia lo suficientemente alerta? La confianza, su activo más preciado, se estaba convirtiendo en una víctima más del río. El agotamiento físico era una cosa, pero el agotamiento mental era mucho más corrosivo. La necesidad de mantener una vigilancia de 360 grados, segundo a segundo, sin un enemigo claro al que enfocar, era una carga insostenible para la mente humana. Era como intentar mirar en todas las direcciones a la vez, por siempre. La doctrina estadounidense se basaba en la iniciativa, en la acción decisiva. Pero aquí estaban atrapados en una pasividad forzada, obligados a reaccionar a las acciones de un enemigo que dictaba por completo el ritmo del enfrentamiento. Se sentían menos como soldados de élite y más como el cebo en una trampa que aún no entendían del todo. Cada hora que pasaba en esa ribera hostil, eran despojados capa por capa de la armadura psicológica que los hacía sentir invencibles. Los suboficiales, los sargentos veteranos que formaban la espina dorsal de la unidad, comenzaron a intercambiar miradas que decían mucho más que las palabras. Ellos eran el puente entre las órdenes del comandante y la realidad en el terreno, y sentían la creciente desconexión. Veían la fatiga en sus hombres, sentían la tensión en el aire, reconocían el patrón de una emboscada clásica, desarrollándose a cámara lenta.
Sin embargo, la rígida jerarquía de mando y la confianza inquebrantable del comandante en su plan original les impedían expresar abiertamente sus crecientes temores. Esta contención creó una corriente subterránea de resentimiento y ansiedad, una fractura silenciosa en la cadena de mando que el enemigo, sin saberlo, estaba explotando a la perfección. El comandante, aislado en su burbuja de datos y mapas digitales, percibía la erosión de la moral no como una consecuencia lógica de la situación, sino como un fallo inaceptable en la disciplina de sus hombres. Su frustración no se dirigía hacia el enemigo invisible, sino hacia su propia unidad por no estar a la altura de su plan perfecto. En su mente, la falta de contacto visual con el enemigo no era una señal de la astucia mexicana, sino de su cobardía. Esta interpretación, nacida del orgullo herido, lo llevó a tomar la decisión más imprudente de todas. Si el enemigo no quería mostrarse, él los obligaría a salir de sus escondites. Decidió abandonar la pretensión de sigilo y ejecutar una maniobra agresiva, un barrido de reconocimiento por la fuerza, a través de un estrecho canal del río. Era una decisión que contravenía todos los principios de la misión original. El sigilo sería reemplazado por el ruido y la velocidad. La observación sería sustituida por la intimidación. El comandante, sintiendo que el control se le escapaba de las manos como arena fina, intentaba recuperarlo con un acto de pura fuerza bruta. Comunicó su nuevo plan por la radio, su voz tensa con una autoridad forzada que apenas ocultaba su rabia. «Señores, cambio de planes. Se acabaron los juegos. Vamos a encender este lugar y a barrer este canal de punta a punta. Quiero que cada rata sepa que el gato está en la casa». Era la clásica respuesta de un poder superior que se siente humillado. Cuando la sutileza falla, recurrir al martillo. Del otro lado, en un puesto de observación excavado en la ribera y cubierto con maleza local, el comandante mexicano escuchó el cambio en el ruido de los motores enemigos. No necesitaba interceptar sus comunicaciones para entender lo que estaba sucediendo. Reconoció el sonido de la impaciencia, el rugido de la arrogancia frustrada. Era el momento que había estado esperando, el error que su estrategia estaba diseñada para provocar. La presa, cansada de ser acosada por fantasmas, había decidido correr a ciegas hacia el único lugar donde los cazadores la esperaban con las armas listas. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro en la oscuridad. Se llevó un viejo radio a los labios y pronunció una sola palabra, una orden que viajó a través de repetidores humanos hasta cada posición oculta. «¡Listos!». La unidad estadounidense se puso en movimiento, los motores de sus botes ahora rugiendo desafiantes en la noche. El sonido rebotaba en las paredes del cañón, un anuncio explícito de su presencia y su intención. Ya no eran espectros deslizándose en la oscuridad, eran un convoy blindado avanzando por una calle estrecha, invitando al ataque. Para los soldados, esta explosión de acción fue casi un alivio, un respiro de la insoportable tensión de la espera. Sentían que finalmente estaban retomando la iniciativa, llevando la lucha al enemigo. No se daban cuenta de que esta sensación de control era una ilusión, la última y más letal pieza de la trampa. Estaban siguiendo un guión que no habían escrito, avanzando inexorablemente hacia el acto final. El canal se estrechaba a medida que avanzaban, las orillas cubiertas de maleza acercándose a ambos lados como las fauces de una bestia. El agua se volvía más profunda y la corriente más rápida. El cielo, antes un vasto campo de estrellas, ahora era solo una delgada franja visible entre las altas paredes de la ribera. La ruta de escape se había reducido a un único camino, hacia adelante o hacia atrás a través del mismo corredor. Estaban entrando voluntariamente en una geometría de la muerte, un embudo natural que anulaba su capacidad de maniobra y los convertía en blancos perfectos, alineados y predecibles. El río, su cómplice inicial, se había convertido ahora en su carcelero. En los instantes finales, antes de que se desatara el infierno, una extraña calma se apoderó de la escena. Los motores mantenían un zumbido constante. Los hombres escudriñaban las oscuras orillas, con los dedos tensos sobre los gatillos. A través de la radio, la voz del joven operador de la embarcación líder,
el mismo que horas antes había descrito la misión como un paseo por el parque, intentó proyectar una normalidad que ya nadie sentía. Eagle 1 a base, susurró, su voz traicionando una tensión que no estaba allí al principio, iniciando barrido del canal. Sin contacto. El área está fría. Repito, fría. La frase quedó suspendida en el aire, una mentira que todos a bordo sabían que era una mentira. Pero el área no estaba fría. Estaba conteniendo la respiración. En la oscuridad de las orillas, docenas de pares de ojos seguían el avance de los botes, no con la ansiedad de la batalla, sino con la paciencia de un artesano que admira su obra justo antes de dar el golpe final. Cada hombre, cada rifle, cada reflector modificado estaba exactamente donde debía estar. La trampa, pacientemente tejida con tierra, agua, luz y un profundo conocimiento del alma del adversario, estaba a punto de cerrarse, y en ese silencio premonitorio se podía escuchar el susurro de una verdad eterna. La arrogancia siempre cava su propia tumba, y la humildad simplemente le entrega la pala. La frase quedó suspendida en el aire, una mentira piadosa flotando sobre el agua oscura justo antes de desvanecerse para siempre. En ese preciso instante, en la ribera mexicana, el comandante levantó una mano. No fue un grito de guerra, ni una orden transmitida por un radio crepitante. Fue un simple gesto en la oscuridad, una señal tan antigua como la guerra misma. Era el movimiento silencioso de un director de orquesta a punto de desatar una sinfonía de caos controlado, el cumplimiento de una promesa hecha a la tierra que pisaba. Cada hombre en su posición, cada dedo en un interruptor o un gatillo, había estado esperando ese único y elocuente gesto. Era el momento en que la paciencia se transformaba en violencia y el silencio en un rugido. El río, que había sido testigo de tantas historias, contuvo la respiración para presenciar la que estaba a punto de escribirse con fuego y luz. De la nada, la noche se partió en dos. No fue el estruendo de un cañón, sino el zumbido creciente de generadores antiguos que cobraban vida, seguido por un chasquido atronador que pareció quebrar el aire. Y entonces, la luz. No era la luz gradual del amanecer, ni el destello rápido de una explosión. Eran pilares de una luz blanca, sólida y brutal, que surgieron de la tierra como los dedos de un dios vengativo. Los viejos reflectores antiaéreos, reliquias de una guerra olvidada, vomitaron una incandescencia pura y sin adulterar sobre el canal. La oscuridad, el aliado más preciado de la unidad estadounidense, fue aniquilada en un solo parpadeo. La noche no fue iluminada, fue ejecutada. El escenario, cuidadosamente elegido por los cazadores, se reveló de repente, convirtiendo el río en un teatro de la desesperación bajo los focos más crueles que se puedan imaginar. Para los soldados estadounidenses, el efecto fue instantáneo y apocalíptico. Sus visores nocturnos, maravillas tecnológicas de $40,000 que convertían la noche en día, se transformaron en instrumentos de tortura. El delicado equilibrio de los tubos intensificadores de luz fue abrumado por un tsunami de fotones. El paisaje verde y detallado se quemó en un blanco nuclear, una nada incandescente que quemaba las retinas y borraba el mundo. Su visión sobrehumana se convirtió en una ceguera absoluta y dolorosa. Arrancarse los visores de la cara era un acto de pánico instintivo, pero solo los arrojaba de una prisión blanca a otra. Ahora estaban cegados por la fuente de luz, atrapados entre dos formas de ceguera, expuestos en medio del agua como insectos bajo el microscopio de un niño cruel. Su mayor fortaleza se había convertido, en un instante, en su debilidad más paralizante. En ese instante de blancura infinita, en la burbuja de mando de la embarcación líder, el comandante no vio nada, y sin embargo, lo vio todo. En el flash cegador que borró su mapa digital y su sentido de control, vio la arquitectura completa de su propia arrogancia. Vio el desdén en sus informes de inteligencia, la condescendencia en sus palabras durante la sesión informativa, la fe ciega en su tecnología. Entendió, con una claridad que era física y dolorosamente aguda, que no había caído en una emboscada de fusiles y balas, sino en una trampa filosófica. Había sido superado no en potencia de fuego,
sino en imaginación. El plan del enemigo no era simplemente un plan de batalla, era un ensayo sobre su propia soberbia, y él acababa de entregar, sin saberlo, la conclusión sangrienta. El choque no fue el de las balas, sino el de su universo entero colapsando sobre sí mismo. El caos se apoderó de los botes. Los hombres, antes la encarnación de la disciplina letal, eran ahora solo siluetas desorientadas que gritaban órdenes que nadie podía oír por encima del zumbido de los generadores y el latido de sus propios corazones aterrorizados. Sus armas, extensiones de su voluntad, no tenían a dónde apuntar. Disparar a las luces era inútil. Los reflectores estaban colocados deliberadamente lejos de las posiciones de los tiradores, una táctica simple pero brillante. Estaban disparando a un síntoma, no a la enfermedad. Cada soldado se convirtió en una isla de pánico, desconectado de la unidad, su entrenamiento despojado por el asalto sensorial. La cohesión que los definía se disolvió en el agua oscura del río. Ya no eran una punta de lanza, eran un puñado de hombres ciegos, sordos y aterrorizados, atrapados en una caja de luz. Fue entonces cuando comenzó el segundo acto de la sinfonía, el fuego, y no vino del frente, como dictaría cualquier doctrina militar convencional. Los soldados mexicanos habían desplegado su trampa en una geometría de la muerte, una L perfecta que envolvía el canal. El fuego venía de su flanco derecho y de su retaguardia, un fuego cruzado y metódico que convertía cada centímetro de los botes en una zona de impacto. No había cobertura posible. Agacharse en el bote solo ofrecía protección de una dirección, exponiéndolos a la otra. Saltar al agua era invitar a la hipotermia y hacer un blanco aún más fácil en la corriente. Los mexicanos no habían atacado a sus enemigos, los habían colocado en el centro de un problema geométrico cuya única solución era la aniquilación o la rendición. Y la precisión de ese fuego era tan aterradora como su origen. La primera andanada de disparos no buscó la carne humana. Tuvo un objetivo mucho más cruel y estratégico: los motores. El sonido agudo de las balas perforando las carcasas de fibra de vidrio y metal fue seguido por el chisporroteo del combustible y el estertor agónico de las hélices. Uno por uno, los motores, que minutos antes rugían con la arrogancia de su poder, se silenciaron con un gemido final. Los botes de combate, antes depredadores ágiles, se convirtieron en ataúdes flotantes, impotentes, girando lentamente a merced de la corriente del río. El enemigo no solo los había cegado, ahora los había inmovilizado, quitándoles cualquier esperanza de escape. Era una castración mecánica, un acto de dominación táctica absoluta. La coordinación de los atacantes era un fantasma en la máquina. Los estadounidenses, con sus sistemas de comunicación fallando bajo la presión, no podían entender cómo el enemigo operaba con tal sincronía. La respuesta era de una simplicidad que su mentalidad tecnológica no podía procesar. No había radios de alta frecuencia que interceptar. La red de mando y control mexicana era humana, orgánica. El cambio de objetivos, de los motores a fuego de supresión, se comunicaba con un silbido de pájaro específico, imitado a la perfección. La orden de concentrar el fuego en el bote de mando se daba con un breve destello de una linterna con filtro rojo, invisible para los ojos no entrenados. Era un lenguaje tejido con la tierra misma, un sistema inmune a la guerra electrónica, tan robusto y antiguo como el río que ahora reclamaba a sus víctimas. La respuesta estadounidense fue un espasmo de violencia inútil. Devolvieron el fuego, ¿pero a qué? Disparaban a las sombras que danzaban más allá de los haces de luz, a los destellos de los cañones de los rifles enemigos que aparecían y desaparecían como luciérnagas mortales. Pero por cada ráfaga que enviaban a la oscuridad, recibían una respuesta precisa y disciplinada. Era como un boxeador ciego lanzando golpes al aire, mientras su oponente, con la visión perfecta, elegía sus golpes con calma y precisión. Cada bala que disparaban era una admisión de su impotencia, un grito de frustración contra un enemigo que era a la vez omnipresente e invisible. Estaban luchando contra un concepto, contra una idea de guerra que sus manuales nunca habían contemplado. El agua del río Bravo, el mismo elemento que habían cruzado con tanta suficiencia,
se convirtió en su carcelero final. La corriente, que antes había sido una molestia, ahora era una fuerza inexorable que arrastraba sus botes inutilizados, haciéndolos girar lentamente, exponiendo cada lado al fuego cruzado. El río, su cómplice silencioso, se había revelado como el principal aliado de los defensores. Conocía la trampa, entendía la geometría de la muerte y se aseguró de que ninguna presa escapara. Para los hombres en el agua, la corriente no era solo un fenómeno físico, se sentía como una voluntad consciente, una traición del mundo natural que habían creído poder dominar con sus mapas y su tecnología. El sonido de la batalla era el epílogo de su arrogancia. El rugido confiado de sus propios motores había sido reemplazado por el zumbido constante y burlón de los generadores mexicanos. El silencio controlado de su operación de sigilo había sido destrozado por el coro de rifles automáticos que cantaban desde las orillas, y los susurros encriptados de sus radios se habían convertido en gritos de pánico y peticiones desesperadas de ayuda que se perdían en el caos. La banda sonora de la noche había cambiado de dueño. Ahora, el único sonido dominante era el de la certeza de un bando y la desintegración total del otro, una sinfonía de la caída que resonaría en los pasillos del poder y en las pesadillas de los supervivientes durante años. En menos de 10 minutos, se acabó, no con una carga final heroica, sino con el silencio entrecortado de los que se rinden y el sonido de las armas siendo arrojadas al fondo de los botes. La batalla no se había ganado, había sido una disección. La unidad de élite más formidable del planeta no había sido derrotada, había sido desmantelada pieza por pieza, por hombres que usaban armas consideradas obsoletas y tácticas consideradas primitivas. La luz de los reflectores no solo los había cegado físicamente, había iluminado una verdad fundamental, que la guerra no se gana en las hojas de especificaciones de los equipos, sino en la mente del estratega y en el corazón del soldado que defiende su hogar. La luz blanca de los reflectores permaneció fija sobre los botes destrozados, un foco implacable que no permitía a nadie apartar la vista de la escena de la humillación. Para los soldados estadounidenses ya no era una luz de ataque, sino el foco de un interrogatorio, exponiendo cada gramo de su vulnerabilidad. Para los mexicanos en la orilla era la luz de la reivindicación, la prueba tangible de que la astucia, el conocimiento del terreno y la fibra eran armas que ningún presupuesto de defensa podía comprar. En el centro del canal, bajo esa luz purificadora y cruel, yacía algo más que botes inutilizados y hombres derrotados. Yacía el cadáver de la arrogancia, una lección escrita en el agua y la noche, tan clara y tan innegable como el río mismo. Y así, el momento de la verdad no fue un estruendo, sino una epifanía silenciosa y terrible en la mente de cada superviviente. La comprensión de que habían sido superados no por la fuerza, sino por la inteligencia. Humillados no por un ejército más grande, sino por un espíritu más fuerte. Habían llegado como dioses de la noche, envueltos en tecnología y certeza, y se marchaban como hombres rotos, despojados de todo, menos de la amarga lección que el río Bravo les había enseñado. Una lección que sus superiores intentarían enterrar bajo informes clasificados, pero que los hombres que estuvieron allí llevarían grabada en su memoria para siempre. En esta tierra, en este río, la soberbia siempre paga un precio, y esa noche la cuenta había llegado. El estruendo cesó, pero el zumbido de los generadores continuó, un sonido monótono e inquisidor que mantenía la escena bajo un escrutinio implacable. El silencio que descendió sobre el río no era de paz, sino de rendición. Era un silencio pesado, denso, lleno del eco de la confianza destrozada. Uno a uno, los rifles de asalto, maravillas de la ingeniería letal que valían más que el salario anual de sus captores, fueron arrojados al fondo de los botes con un ruido sordo y metálico. Las manos, entrenadas para matar con una eficiencia casi robótica, se alzaron lentamente hacia el cielo iluminado, un gesto universal de derrota que ninguna tecnología podía enmascarar. En el agua que ahora reflejaba su humillación, los soldados más temidos del mundo no eran más que hombres despojados de su mito, esperando el juicio de aquellos a quienes habían venido a auditar. El río Bravo,
indiferente y eterno, se había convertido en el testigo silencioso de su capitulación. A cientos de kilómetros de distancia, en la esterilidad de la sala de mando, el silencio era aún más profundo. La voz del comandante llegó finalmente a través de la estática, despojada de toda su autoridad previa. Ya no era el tono tranquilo y metódico de un estratega en control, era el susurro roto de un hombre que informa de la muerte de un sueño. Las palabras se formaban con una dificultad física, como si cada sílaba fuera una piedra que tuviera que levantar. Base, aquí Eagle 1, la misión ha fracasado, estamos inmovilizados, hemos sufrido bajas. Hizo una pausa, y en esa pausa se escuchó el colapso de todo un sistema de creencias. Hemos sido emboscados, repito, hemos sido emboscados y superados. Solicitamos instrucciones. En el otro extremo, nadie respondió de inmediato. El shock era una onda expansiva que había viajado a través de las ondas de radio, paralizando a quienes creían en la infalibilidad como un artículo de fe. En la ribera mexicana no hubo gritos de victoria ni celebraciones jactanciosas. La violencia, una vez desatada, fue guardada con la misma disciplina con la que fue empleada. Los soldados mexicanos emergieron de las sombras no como conquistadores salvajes, sino como profesionales consumados. Su movimiento era tranquilo, metódico. Unos aseguraban el perímetro, sus siluetas moviéndose con una familiaridad con el terreno que rayaba en lo sobrenatural. Otros, los médicos de combate, se preparaban para atender a los heridos, sin hacer distinción entre uniformes. Su primera pregunta a los americanos rendidos, hecha en un español claro y sin rencor, no fue una burla, sino una pregunta práctica. ¿Quién necesita ayuda médica? En su calma y eficiencia, demostraron una victoria mucho más profunda que la meramente táctica. Habían ganado la batalla, pero se negaban a perder su humanidad en el proceso. El informe inicial del desastre golpeó el centro de comando estadounidense como un proyectil de artillería invisible. Los rostros de los oficiales, antes tensos por la concentración, se transformaron en máscaras de incredulidad y furia impotente. Los analistas que habían calificado al enemigo de irrelevante ahora miraban sus pantallas como si éstas les hubieran mentido deliberadamente. ¿Cómo era posible? La pregunta resonaba en la sala, no en voz alta, sino en los ojos de todos. Buscaron frenéticamente una explicación que no apuntara a su propia ceguera. Debía ser un fallo catastrófico del equipo, una anomalía climática no detectada, un acto de traición. Cualquier cosa era preferible a la verdad simple y humillante, que habían sido superados en ingenio, paciencia y estrategia por la misma fuerza que habían descartado como una broma. La maquinaria burocrática se puso en marcha casi de inmediato, no para entender el fracaso, sino para reescribirlo. En los borradores iniciales del informe de la misión, la narrativa comenzó a cambiar sutilmente. La palabra emboscada fue reemplazada por contacto hostil inesperado. La frase tácticamente superados se transformó en fallos de equipo exacerbados por condiciones ambientales adversas. Los reflectores de la Segunda Guerra Mundial, el arma genial y de bajo costo que los había derrotado, fueron descritos vagamente como un sistema de iluminación no convencional que interfirió con los sensores ópticos. La verdad se estaba desinfectando, palabra por palabra, enterrada bajo capas de jerga militar y eufemismos diseñados para proteger carreras y preservar el mito de la invencibilidad. El informe oficial no sería un documento de hechos, sino una obra de ficción, la primera línea de defensa contra la humillación. Así, en las horas que siguieron al silencio en el río, nacieron dos historias paralelas, dos verdades que nunca se encontrarían. Para el mando estadounidense, la noche del río Bravo se convirtió en un archivo clasificado, una cicatriz de orgullo que se escondería del mundo y eventualmente de sí mismos. Se convirtió en un incidente que debía ser olvidado, una anomalía estadística en un historial de dominio. Pero para los hombres en la ribera mexicana, la historia no se escribió en papel, sino que se grabó en la memoria colectiva. Se convirtió en una leyenda silenciosa, un corrido susurrado en los cuarteles, un recordatorio
de que el espíritu es un arma que no aparece en ningún inventario. Mientras un lado redactaba un informe para borrar la historia, el otro había forjado un recuerdo para inspirar a las generaciones venideras, y el río, que lo había visto todo, guardaba la única verdad que importaba. El eco de los disparos se desvaneció mucho antes de que la verdad se asentara. En los pasillos del poder estadounidense, la historia del Río Bravo fue rápidamente sepultada bajo el peso del secreto de Estado. Se convirtió en un informe clasificado, una serie de números y códigos que describían un fallo operativo y recomendaban revisiones de protocolo. La humillación fue contenida, empaquetada y archivada, destinada a acumular polvo en un sótano seguro, lejos de los ojos del público y de la conciencia de una nación. Pero del otro lado del río, la historia no fue escrita en papel, sino que echó raíces en la tierra misma. No se convirtió en un archivo, sino en un corrido. No fue una estadística de fracaso, sino un testimonio de victoria, susurrado de cuartel en cuartel, una leyenda silenciosa que crecía más fuerte con cada repetición, alimentada no por la tinta, sino por el orgullo. Para los soldados mexicanos, la noche de la emboscada se transformó en algo más que una victoria táctica. Se convirtió en una afirmación de su propia identidad. En un mundo dominado por superpotencias con presupuestos de defensa astronómicos, demostraron que el valor no se mide en miles de millones de dólares. La historia se contaba no con jactancia, sino con un respeto solemne por el evento. Se convirtió en una parábola interna, una lección viviente enseñada a los nuevos reclutas sobre la importancia de la fibra. Les recordaba que su mayor arma no era el fusil que llevaban, sino el suelo que pisaban. Un conocimiento íntimo de cada sombra y cada corriente que ningún satélite podría jamás mapear. La victoria no los hizo arrogantes, los hizo más conscientes de dónde residía su verdadera e inquebrantable fuerza. Este evento envió ondas de choque silenciosas a través de la doctrina militar mexicana. Validó a una generación de oficiales que habían abogado por un enfoque en la guerra asimétrica, la astucia y la adaptabilidad por encima de la imitación de las tácticas de las superpotencias. La unidad de fuerzas especiales involucrada, los GOPES, alcanzó un estatus casi mítico, sus métodos estudiados como el ejemplo perfecto de cómo convertir la subestimación del enemigo en el camuflaje más efectivo. El ingenio de usar reflectores de la Segunda Guerra Mundial no fue visto como un acto de desesperación por falta de recursos, sino como un golpe de genio estratégico, una prueba de que la mente del guerrero es el arma más avanzada de todas. Se fortaleció la creencia de que, para defender a México, no necesitaban ser una copia de sus vecinos del norte, necesitaban ser la versión más auténtica y letal de sí mismos. Mientras tanto, a puerta cerrada, el ejército estadounidense se vio obligado a enfrentar al fantasma de su propia complacencia. Aunque públicamente el incidente fue minimizado, internamente se convirtió en una autopsia brutal de su propia doctrina. El incidente del Río Bravo se convirtió en un caso de estudio en las academias militares. Una advertencia sobre los peligros de la arrogancia tecnológica forzó a los estrategas a considerar un nuevo tipo de enemigo, uno que no lucha según sus reglas, que no aparece en sus sensores y que utiliza la simplicidad como un arma de disrupción masiva. Se crearon nuevos módulos de entrenamiento diseñados para enseñar a las unidades de élite a operar en entornos de tecnología denegada, a confiar nuevamente en sus instintos primarios y a nunca, bajo ninguna circunstancia, subestimar el conocimiento local de un adversario que defiende su hogar. El legado personal de esa noche fue tan divergente como las narrativas oficiales. El comandante estadounidense, el hombre tallado en certeza, vio su carrera estancarse, su nombre convertido en una nota a pie de página sobre los peligros de la soberbia. Se convirtió en un recordatorio andante de que la confianza sin humildad es simplemente el preludio del desastre. Por el contrario, el comandante mexicano nunca buscó medallas ni reconocimiento público. Su victoria fue su recompensa. Permaneció como una figura respetada pero discreta, un maestro silencioso, cuya mayor lección fue demostrar que la sabiduría para esperar el momento perfecto es infinitamente más poderosa que la fuerza para atacar a ciegas.
Uno se convirtió en un ejemplo de lo que se debe evitar, el otro en un ideal al que aspirar. Y en el centro de todo, el río Bravo continuó su viaje eterno hacia el mar, indiferente a las banderas y a las ambiciones de los hombres. Esa noche, el río no eligió un bando, pero sí impartió una justicia elemental. Había sido testigo de la arrogancia de aquellos que lo veían como una simple línea azul en un mapa digital, y había prestado su corriente, su lodo y su oscuridad a aquellos que lo entendían como una entidad viva y sagrada. El río se convirtió en el verdadero cronista de la historia, sus aguas guardando el recuerdo de la luz blanca, los motores silenciados y la lección impartida. Se reafirmó como más que una frontera. Es un guardián, un juez silencioso que exige respeto a todos los que se atreven a cruzar sus profundidades. Ahora, cuando volvemos a ver esa imagen verde y granulada del principio, la escena adquiere un significado completamente nuevo. La voz del joven soldado declarando que el área está fría ya no suena a confianza, sino a una ignorancia trágica. El zumbido del motor no es el sonido de un depredador, sino el latido de una presa que se adentra en la boca del lobo. Y esa luz blanca y repentina ya no es solo un ataque, es la verdad desnuda, llegando con la fuerza de un relámpago para quemar la mentira de la superioridad. Ya no estamos en medio de un caos incomprensible. Entendemos cada pieza de la trampa, cada nota de la sinfonía mortal, y presenciamos no una simple emboscada, sino el inevitable colapso de un castillo construido sobre los cimientos de arena del orgullo. La historia del río Bravo trasciende las fronteras de México y Estados Unidos. Es una fábula atemporal, una repetición de una verdad que la humanidad parece condenada a reaprender una y otra vez. Es la historia de David y Goliat, del combatiente vietnamita en sus túneles, del guerrillero afgano en sus montañas. Es el recordatorio universal de que la fuerza bruta puede ganar batallas, pero es la inteligencia, la paciencia y la voluntad indomable las que ganan las guerras. Nos enseña que el arma más formidable no es la que tiene el alcance más largo o la mayor cadencia de fuego, sino la que nace de una comprensión profunda del adversario, de la tierra y, sobre todo, de uno mismo. En el corazón de esta lección se encuentra esa cualidad intangible que los mexicanos llaman fibra. No es algo que pueda ser medido, cuantificado o detectado por un dron térmico. Es el sedimento de siglos de resistencia, el orgullo de una cultura que se niega a ser borrada, la terquedad sagrada de defender el propio hogar contra todo pronóstico. Es el software del espíritu humano que se ejecuta en el hardware de la carne y el hueso, y es inmune a cualquier forma de guerra electrónica. Los estadounidenses vinieron preparados para luchar contra un ejército. Lo que encontraron fue el alma de una nación, y contra eso ningún arma es suficiente. Al final, la noche en el río Bravo no fue simplemente la historia de una misión que salió mal. Fue una demostración de fuerza, pero no del tipo que se mide en potencia de fuego. Fue la fuerza de una idea sobre otra. La idea de que conocer cada roca de un río es más valioso que tener un mapa satelital del mismo. La idea de que la unidad forjada por una causa común es más resistente que la disciplina impuesta por el entrenamiento. La tecnología puede construir imperios, puede alcanzar las estrellas, puede conectar al mundo, pero esa noche, en las oscuras y fangosas orillas de un río antiguo, se nos recordó una verdad más profunda y duradera. La tecnología puede conquistar casi cualquier cosa, pero solo el espíritu puede defender un hogar.